Muy buenas noches, bienvenidos todos a la explanada de hoy jueves, en la que vamos a arrancar hablando de cine y más en concreto cine comprometido, porque en Sant Joan desde el día 10 de julio va a tener lugar la segunda mostra de cinema de Medi Ambient, que como su nombre indica, pues gira en torno a las películas que abordan el tema del medio ambiente, del ecologismo, de cómo podemos hacer una sociedad más sostenible. Así que vamos a hablar de todo esto con Sergio Gaitos, que es el concejal de este área de medio ambiente del Ayuntamiento de Sant Joan. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A ti por hacer proyectos tan interesantes como esta muestra, que ya va por su segunda edición, o sea que entendemos que la primera fue todo un éxito. ¿Superó vuestras expectativas, como suele decirse, o ya tenía intención de continuarse en el tiempo? Bueno, nosotros hicimos la primera ¿no? apuesta por llevar un poco este tipo de problemáticas de una manera más amena y atractiva y la verdad es que la gente respondió muy bien, pero muy bien. Hasta el punto que nos sorprendimos bastante porque teníamos miedo a que los documentales la gente no los recibiera de la misma manera que las películas, pero muy bien porque entendemos que bueno, como todo es una primera experiencia y esta segunda pues la intención es mejorarla. Del 10 al 14 de julio será, y además a una hora en la que el sol ya no aprieta tanto porque está fijada a las 10 menos cuarto. Ni un minuto más, ni un minuto menos, 10 menos cuarto, y además en diferentes ubicaciones dentro del municipio, no solo en un lugar concreto. Sí, esta muestra la hacemos con motivo del Día del Defensor del Medio Ambiente, que es el día 17 de julio, y la idea es bueno, hacerla en una hora que evidentemente sea aceptable en la calle, porque queremos recuperar el espacio público como un espacio de debate o un espacio en el que de encuentro, ¿no? entre personas diferentes que a lo mejor tienen algo en común. En este caso es esa sensibilidad o ese interés por este tipo de películas o de documentales, y lo que haremos será a las 10 menos cuarto empezaremos con un corto, ¿vale? que bueno, nos facilita gas natural y automáticamente cuando acabe el corto pues ya empezará la película. Estábamos viendo ahora mismo el cartel, que es un diseño muy bonito. Me comentabas antes que obra de una ilustradora de Sant Joan, sí, que cada año procuráis que una mujer os haga el diseño de la imagen de la muestra, ¿no? Sí, la verdad es que este año estamos bastante contentos. Ha participado Teresa, el año pasado participó un artista que era profesional, Teresa no lo es. Ajá. Ella lo dice aquí que es aficionada, pero la verdad es que ha quedado increíblemente bien. Y también la maquetación que hace Joan Chapulí es impresionante. De hecho, el folleto que preparamos es con la idea de darle una mayor difusión, de que sea muy atractivo, que la gente sepa en todo momento, tenga toda la información aquí, sepa lo que va a ver. El folleto está en bilingüe. Y evidentemente cumplimos con esa apuesta también por visibilizar el valenciano y por normalizarlo. Y además está impreso en papel reciclado también, o sea, muy coherente todo con la filosofía de la muestra. Las películas, además, dentro de que abordan todas el tema del medio ambiente, son de diferente temática, porque está Los hijos de los hombres, que es un peliculón, pero también está Pocahontas, que igual es más para niños más pequeños. Entiendo que habéis querido diversificar un poco los temas. Sí, diversificamos tanto en el público como en el territorio, como has dicho, ¿no? Que hacemos también un esfuerzo por descentralizar, ¿no? A veces tenemos las actividades siempre en los mismos espacios en el pueblo y hay determinados barrios que se sienten o marginados o olvidados de alguna manera. Y a la gente también le apetece, sobre todo en este tipo de actividades, que al final es algo que, pues, por las horas y por el horario, te apetece tener al lado de casa y cuando acabes estar cerca de ella para poder volver. Entonces, hemos hecho un esfuerzo tanto en diversificar para que tengamos pues películas que a lo mejor son para mayores de 13 años, películas que son para todos los públicos, ¿no? Documental y película también barajamos. Y después hacer un esfuerzo por acercarse a los barrios. Este año
como novedad vamos a La Ordana, que el año pasado no habíamos ido, y también a La Alquería, que es el antiguo Parc Ansaldo. Una manera de enviar ese mensaje de que los tenemos en mente y que evidentemente queremos acercarlos y acercar al ayuntamiento a toda esa gente es también hacer allí pues una actividad como esta, que es lúdica y que yo creo que además que puede ser muy atractiva. Y no lo hemos dicho, pero hay que decir que es gratuita también, que sí, puede asistir quien quiera libremente sin tener que abonar nada. Abonar económicamente, es que hablando de planta, chistaco, qué chistaco más malo. Lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que hay mayor concienciación con respecto a todo el tema de la ecología, sostenibilidad, y que precisamente el cine también está siendo una buena muestra haciendo producciones que giran en torno a esta temática? Estamos viendo películas, documentales, actores de Hollywood que se posicionan. ¿Crees que se está visibilizando más en las películas? Sí, yo creo que igual que está pasando con el feminismo, que está siendo hegemónico, se está impregnando en absolutamente todo tipo de producción, ¿no? Porque a día de hoy ves series, ves películas y tiene una visión también feminista desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de las desigualdades. Pues yo creo que también lo estamos viendo desde el punto de vista medioambiental, porque es evidente que hay un problema medioambiental global y que tenemos todos que poner un poco de nuestra parte, y evidentemente los gobiernos tienen que implicarse. Te iba a decir, es evidente para todo el mundo excepto para Donald Trump, creo, no lo sé, alguna luz falta ahí por encender. ¿Es inevitable entonces, cuando tratamos el tema del medio ambiente, ser catastrofistas ante la situación que tenemos ahora? ¿O puede haber algo de optimismo? No, yo creo que precisamente una de las líneas que se está siguiendo a nivel mundial es visibilizar esa alternativa. Ajá. Yo creo que hay grandes empresas y grandes corporaciones que tienen muchos intereses y evidentemente hay resistencias al cambio, ¿no? Por ejemplo, pues en el mundo del automóvil o en otro tipo de empresas como son las gasolineras y demás, las petrolíferas, que tienen intereses en que el modelo no cambie. El modelo tiene que cambiar porque es inevitable que tiene que cambiar porque este modelo no es sostenible y por lo tanto que cambie el modelo no significa que desaparezca absolutamente todo, que nuestras vidas cambien radicalmente. Lo que significa es que nos tenemos que adaptar y significa a lo mejor que esos nichos de trabajo o esos nichos económicos, ¿no?, que tenemos hoy en día se sustituyan por otro tipo de economías. Entonces, claro, a lo mejor es que más que pierda la gente o que perdamos todos, se trata de que pierdan determinadas corporaciones o determinados intereses. Y es esos intereses, los que defiende Donald Trump, que son los que lleva detrás, ¿no? Entonces, son todos esos intereses los que frenan este cambio en cuanto a energías renovables, en cuanto a modelo productivo, en cuanto a modelo también de movilidad, ¿no? De ir hacia una movilidad más sostenible y dejar el coche a lo mejor en otros espacios. Entonces, yo creo que ese es la apuesta, y yo creo que hay un trabajo detrás. De hecho, en documentales, aparte del problema, de la problemática, también se plantean soluciones. Y hay, miles de documentales que tratan el tema del consumo, la producción, que es insostenible tal y como lo tenemos hoy en día, y además es injusto. Es que es insostenible y aparte es injusto en su distribución en la población mundial. Vivimos nosotros como reyes, y si lo hacemos es porque hay gente que está explotada. Claro. Y eso también tenemos que ser conscientes. Hoy en día, que también uno de los temas es el animalismo, ¿no? Si somos sensibles al sufrimiento de un animal, deberíamos ser mucho más sensibles, o mucho más o igual de sensibles al sufrimiento de otros seres humanos que están sufriendo a otro lado del mar o a otro lado del planeta, pero igual de solidarios. ¿Dónde pueden acceder quien nos esté viendo a toda la información de horarios, días, qué película se proyecta? Pues mira, estamos haciendo difusión tanto en redes sociales como a nivel físico en el propio municipio, con carteles. De hecho se van a estar repartiendo estos folletos, tenemos 1000 folletos para repartir y se han estado ya repartiendo en algunos comercios, vamos a seguir haciéndolo. Y después el primer día, que para que la gente se ubique, que es en la Plaza de España, en lo que es la Plaza del Ayuntamiento,
que es la Era de la Estupidez, a las 10 menos cuarto. Allí, evidentemente, pondremos a disposición todos los folletos que sean necesarios para que la gente ya empiece desde el primer día sabiendo el resto de la semana cómo está programado. Muy bien. Y por internet también, claro. Sí, tanto en la página web como ya te digo en la página del Ayuntamiento de Facebook, Twitter. Vamos, estáis presentes en las redes sociales. Nosotros intentamos hacer una difusión lo más de calle y lo más accesible posible en todos los sentidos, y intentemos que la información también esté clara, ¿no? Para que la gente no se pierda. Pues muchísimas gracias, Sergio, por haber venido a nuestro programa. Nada, gracias a vosotros. Te esperamos para la tercera edición de la mostra. De momento, mucha suerte para este año, que asista a la gente, que se lo pase bien viendo cine y también pues tomando conciencia un poco de los problemas que tenemos en nuestro planeta.